Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día para que podamos adorar a nuestro Dios juntos y podamos creer por sus milagros. ¿Qué tal si en tu casa levantas tus manos y oramos juntos? Gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Jesús, tu palabra dice que tú pagaste, Señor, por nuestra enfermedad, por nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra libertad, Señor. Y creemos, oh Dios, que en ti somos libres y que hoy vamos a ver milagros, Señor, en nuestras vidas, ahí en las casas, en los hogares, Señor. Oramos por sanidad, por milagros, Señor, por lo que viene de ti, Señor. Que en el cielo sabemos, Señor, que no hay enfermedad ni dolor. Gracias, Jesús. Te adoramos, oh Rey, y queremos declarar eso con fe en este día, día de milagros, Dios. Gracias, Jesús. El cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser y no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Y no desmayará mi fe. No desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está Vamos, en iglesia, lo cantamos juntos. Decimos: día de milagros es hoy. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. día de Milagros es hoy. Y el cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser, no desmayará mi fe. no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. No desmayará mi fe. No desmayará Diga: mi confianza, mi confianza está en ti, oh Mi Dios. confianza está en ti. Y día de milagros es hoy. Levanta tus manos, dilo. Día de milagros es hoy. Eso es. Y día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Y para el que espera solo por ti, y para el que
estás sanando, Rey. Tú estás trayendo libertad, Señor. Creemos en ti, oh Dios. Tu espíritu nos llena, tu espíritu nos sana, Dios. Tu espíritu nos está llenando y trayendo libertad. Trae vida, Dios, trae vida, trae vida. Trae vida. Hoy trae vida, trae vida, trae vida. Llena nuestras casas, Señor. Llena nuestras habitaciones. Llena nuestros lugares con tu presencia. Con tu presencia. Con tu presencia. Iglesia, levanta tus manos y disfruta de la presencia de Dios en tu hogar. Disfrutamos de tu presencia, Dios, de tu presencia que restaura, que libera. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Día de milagros es hoy. Por última vez, dile, iglesia. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Declarar una vez más. Y día de milagros es hoy. ¿Qué le parece si recibimos con un fuerte aplauso a todos nuestros amigos que reciben este discipulado desde sus casas? Bienvenidos a Casa del Padre. Quiero seguir hablando de este tema apasionante de generosidad, y hay algo que me llamó muchísimo la atención el día de ayer y quiero transmitirlo de la forma más sencilla, práctica y rápida posible, pero sí pedirles que por favor estemos tomando notas. Estamos en discipulado también desde su casa para que juntos podamos aprender, podamos practicar y disfrutar de los beneficios de su palabra. Y para esto quiero el día de hoy leer en la versión Biblia La Palabra, que es la Biblia que estamos regalando en el primer gran día, Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Es una historia muy conocida, pero que me llama muchísimo la atención algunos aspectos que vamos a encontrar el día de hoy. En ella dice: entonces Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es descendencia de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta declaración de Jesucristo, tan conocida por muchos de nosotros, se hace en un contexto o en un escenario donde Jesús se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Y es interesante poder ver y descubrir juntos estas palabras que evidentemente declara Jesús. Me llama muchísimo la atención porque todos sabemos, sin lugar a duda, de que Jesucristo vino a salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo o no? El deseo que hay en el corazón de nuestro Padre y Dios es que nuestras vidas, casas y familias no se pierdan. Pero aquí hay un término que me llamó muchísimo la atención y es que quiero destacar en los próximos minutos, y es que dice: vino a salvar lo
que se había perdido. Evidentemente, cuando se refiere a lo, no se refiere a alguien, sino creo más bien que se refiere a algo. Y si en primicia el deseo de nuestro Padre es rescatarnos a las personas, también quiere rescatar los principios que en algún momento perdimos, y por perder esos buenos principios o hábitos llevó a que nuestras vidas se perdieran. Me explico. Si Jesucristo solo rescata a la persona, pero no rescata el principio, al no vivir ciertos principios, el que hoy fue rescatado mañana se puede volver a perder. ¿Sí me explico o no? Entonces, ¿qué hace? Muy bien, te rescato a ti, pero también vengo a buscar y a salvar los principios que se han perdido, porque no quiero volverte a ver lejos de mí. Entonces, es interesante poder ver que no solamente quería rescatar la vida de Zaqueo, sino también algunos principios o hábitos que en algún momento Zaqueo, quizá por el trayecto, a lo largo del camino, se fue olvidando de ellos, y como consecuencia llevó a una vida de perdición. Entonces, ¿cómo yo puedo descubrir qué principios vino Jesús a rescatar? Bueno, viendo el nombre de Zaqueo, vamos a descubrir algunos de ellos, quizás no todos, pero sí vamos a juntos descubrir algunos principios importantes. ¿Sabía usted que el nombre de Zaqueo tiene varios significados? El primero significa pureza. Para los que estamos tomando nota, el primer significado del nombre de Zaqueo es puro o pureza. El segundo es ser transparente. Gracias a los que están tomando nota, porque si no luego se les va a olvidar. ¿Cómo? Ser transparente. El tercer significado es ser translúcido. Y aquí quiero hacer una pregunta rápida. ¿Qué es este término? ¿Qué significa un ser o un objeto translúcido? A ver. Se puede ver a través de él. También es un objeto que permite que la luz lo atraviese, ¿cierto? No hay obstáculo para que la luz pueda traspasarlo y brillar, ¿correcto? Por eso hay piedras preciosas que se dicen que son translúcidas. Muy bien, pero aquí va el último punto, o el último significado del nombre de Zaqueo: dar. Usted estudia el nombre de Zaqueo en su versión hebrea, el último significado es dar. Entonces Jesús dice, muy bien, yo vine a rescatar a Zaqueo, pero también los principios que en algún momento Zaqueo dejó por el camino y que le llevó a una vida donde paso a paso se fue alejando de mí o de mi reino. Y el que hoy quiero tratar evidentemente en profundidad es el principio de la generosidad. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, ayúdame en este tiempo a recuperar la generosidad que en algún momento se perdió. Ahora, sígame el pensamiento, porque esto se va a poner muy interesante. Si nosotros leemos la historia y el contexto donde Jesús hace esta declaración, podremos juntos descubrir algunos pasos que dio Zaqueo para poder recuperar este principio. Si me acompañas a Lucas capítulo 19, versículo 1, seguimos en Biblia la palabra, vamos a leer hasta el 3 para comenzar. Dice: Jesús entró en Jericó e iba recorriendo la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo. ¿Cómo se llamaba? Aquí quiero hacer un paréntesis para los que estamos tomando nota. Es interesante poder observar que el corazón de Dios no se fija en si eres pobre o si eres rico, ¿sí? Jesús dice: yo vine a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús, cuando va a salvar a una persona, no mira su chequera, no mira si es pobre o si es rica o rico. Lo que está mirando es el corazón y la disposición de la persona.
En algún momento nos han hecho creer o entender que Jesús solamente le interesa a la gente pobre, y sí está altamente interesado por las personas que tienen algún tipo de necesidad económica, pero también está interesado por las personas que a lo mejor no tienen una necesidad económica, pero tienen otro tipo de necesidad en su vida, como es el caso de Zaqueo. ¿Me sigue la idea? Dice que Zaqueo era ¿cómo? ¿Está acá? ¿Cómo era Zaqueo? Rico. Era jefe de recaudadores de impuestos y deseaba conocer a Jesús, pero era de pequeña o de pequeño de estatura y la gente le impedía verlo. Muy bien, aquí va el primer principio. Zaqueo deseaba verlo. ¿Cuál es el primer principio para recuperar la generosidad? Diga conmigo, desear. Dígalo con fuerza, desear. Ahora, antes de hablar un poquito de este principio, me surge una pregunta. ¿Por qué Zaqueo desea ver a Jesús? Muy bien, evidentemente pueden haber un sinfín de razones, pero a mí me gustaría que podamos ver juntos una, y tiene que ver con el contexto de todo lo que está sucediendo. Y es que antes de que Zaqueo, y ahora vamos a leer, se subiera a un árbol y quisiera ver a Jesús, Zaqueo es muy probable que escuchó algo que estaba sucediendo en los contornos de Jericó. Se lo voy a explicar mejor leyendo la historia. Lucas 18:35. Si usted retrocede un poquito, está en versículos anteriores. Lucas 18:35 dice: Jesús iba acercándose a Jericó, y un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír el alboroto de la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Le contestaron: es que está pasando por aquí Jesús de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante de él mandaban que callara, pero él gritaba cada vez más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús entonces se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando ya lo tenía cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, que vuelva a ver. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha sanado. En el mismo instante el ciego recobró la vista y, dando gloria a Dios, se unió a los que seguían a Jesús, y todo el pueblo que presenció lo sucedido alabó también a Dios. Yo creo, querido amigo, querida amiga, que esta es una de las razones. Sucede el milagro, empieza a correr la voz, llega a los oídos de Zaqueo, y Zaqueo dice: wow, lo que acaba de hacer Jesús es maravilloso, yo tengo el deseo también de conocerlo. Esa creo que es una de las razones por las cuales Zaqueo quiere conocer a Jesús. Pero me llama la atención algo, y escuche y présteme atención a esto. Aquí vemos dos tipos de personas que tienen una gran diferencia entre ellos, pero tienen una gran similitud también. Y es que, ¿cuál es la diferencia? El ciego era pobre, Zaqueo era rico. Diga conmigo, diferencia. ¿Estamos bien hasta aquí o no? Dice que el ciego estaba mendigando, y yo no creo que una persona rica mendigue. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Zaqueo, dice la Biblia, que era jefe de recaudador de impuestos y que era rico. ¿Está de acuerdo? Diferencia. Pero los dos tienen una similitud. ¿Cuál? Sencillo. El ciego, por causa de su enfermedad, no podía ver a Jesús, pero Zaqueo, por causa de su estatura, tampoco lo podía ver. Los dos tenían un mismo problema, uno por enfermedad y otro por estatura. Conclusión: ninguno de los dos podía ver a Jesús. Sígame la idea, porque esto se va a poner muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la Escritura y veo pequeña estatura, digo: wow, se refiere a su medida, llámese en centímetros o en pies,
o a qué se refiere. Y cuando uno estudia la palabra estatura, sorpresa, el griego no habla de una estatura en centímetros, sino habla de madurez. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciego no puede ver a Jesús por enfermedad, pero Zaqueo no puede ver al maestro por falta de madurez. Segunda enseñanza en el día: habemos mucha gente como Zaqueo que posiblemente Jesús esté cerca, pero no lo veamos, no porque Jesús no esté, sino porque no hemos crecido en madurez. Sígame el pensamiento. ¿Cómo logro identificar si no he crecido en madurez? Cuando lo que la gente hace o dice provoca que yo no lo vea a él. ¿Sí? No sé si le ha sucedido alguna vez, pero hay gente que dice: hoy no pude adorar a Dios porque de repente fulanito mira cómo va vestido, mira cómo va peinado. Diga conmigo: falta de estatura. ¿Qué es falta de madurez? Falta de madurez es lo que otros hacen o lo que otros dicen me lleva a desenfocarme y a mirar a la multitud y no a poner mi mirada fija en el autor y el consumador de la fe. Entonces, un mismo problema, uno por enfermedad y el otro por poca estatura. ¿Cuántos maduros hay acá? Falta de madurez. Diga conmigo: falta de madurez. Ahora, ¿cuál es el primer paso entonces? Muy bien, Zaqueo reconoce que tiene un problema de falta de madurez. Y Zaqueo dice: muy bien, pero yo no me voy a quedar sin verlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar pasos para poder recuperar lo que un día se perdió. ¿Cuál es el primer paso? Desear. Diga conmigo: desear. Escúcheme bien y déjeme ir al siguiente punto, porque si hay algo que puede combatir la falta de madurez en un hombre o en una mujer, es desear conocer a Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema no es solo la falta de madurez, el problema es cuando el deseo desaparece. Sígame el pensamiento. ¿Quién pone el deseo de conocer a Jesús en una vida? El Espíritu de Dios. ¿Quién quita el deseo de conocer a Jesús en una vida? El espíritu del enemigo. En pocas palabras, el enemigo usa el pecado para disipar el deseo. Si en algún momento yo tenía deseo de buscar a Dios, deseo de leer la palabra, deseo de conocerlo, deseo de servirle, eso fue puesto por el Espíritu Santo. Pero si en algún momento ese deseo empezó a disiparse, eso no fue puesto por el Espíritu Santo. Eso significa que hay algo escondido dentro de mí que empezó a robar o a sacar ese deseo en mi corazón. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Escuche esto, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer para recuperar la generosidad? Desear su presencia. Sígame el pensamiento. Una vez más, desear su presencia. ¿Por qué? Porque la generosidad se forma en la intimidad. ¿Cómo así, pastor? Donde no hay intimidad con Dios, dudo mucho que exista generosidad para Dios. Entonces en Zaqueo había un deseo de poder conocer a Jesús. Mira al que tiene a la par y usted desde su casa, mira al que tiene al que tenga cerca y pregúntale: ¿deseas buscar a Dios? Pregúntele: ¿desea conocer más a Jesús? ¿O no? Levante su mano y diga conmigo: Señor, ayúdame a desear tu presencia. Eso es interesante. Primer punto: deseo. Miren, estamos en discipulado. Quiero decirle algo.
Hay una trampa, y es que hay momentos donde nosotros deseamos más servir a Dios que estar con Dios. Cuando no es malo desear servir a Dios, pero sí es malo desear más servir a Dios que estar con Dios. ¿Por qué? ¿Sabía usted que no es problema que idolatres a Dios, pero sí es problema que idolatres el servicio? ¿Es malo idolatrar a Dios? ¿Es malo que Dios sea tu ídolo? ¿Es malo que Dios sea lo primero y más importante en tu vida? Ahora, ¿es malo que el servicio sea tu ídolo? Entonces, mire, observe esto. La intimidad despierta la generosidad. Cuando no hay generosidad, sígame el pensamiento, los niveles de generosidad me revelan los niveles de intimidad. Pedro, llega el Señor y se da cuenta que Pedro está toda la noche pescando y no tiene nada. Y le dice Jesús, boga mar adentro. Jesús se monta en la barca y empieza a enseñar desde ahí. Diga conmigo, trato, relación. Ahora termina de enseñar y le dice, ven más adentro y tira la red a la derecha. Pedro obedece, sucede el milagro. Cuando vuelven a la orilla, Pedro cae de rodillas y dice, Señor, soy un hombre pecador. Jesús le dice, déjalo todo y sígueme. Esa generosidad fue provocada por ese momento de intimidad. Usted y yo le podemos decir a nuestros discípulos que honren a Dios, y eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo así? Que pueden honrarle a Dios hoy, pero el mes que viene no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ese problema no se soluciona solo dando una ofrenda. Ese problema se soluciona despertando el deseo por la presencia de Dios. Deseo. Deseo por la intimidad con Dios. Sigamos, vamos a ver el segundo, versículo 4. Así que echó a correr y adelantándose a todos, fue a encamararse a un sicómoro para poder verlo cuando pasara por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo, ¿quién vio a quién? ¿Zaqueo a Jesús o Jesús a Zaqueo? Jesús a Zaqueo. Y mira lo que le dice, Zaqueo, baja enseguida, porque es preciso que hoy me hospede en tu casa. Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa ¿a quién? ¿Cuál es el segundo principio? Después del deseo, al deseo hay que sumarle obediencia. La misma velocidad que utilizó Zaqueo para subir al árbol es la que utilizó para obedecer al maestro. ¿Por qué? Aquí va el segundo punto para los que están tomando nota. Deseo sin obediencia es mera ilusión. ¿Qué sucede? Sí, deseo ver a Jesús, pero ahora llega Jesús y le dice, Zaqueo, bájate del árbol. Pero Zaqueo dice, no, sé que estoy muy a gusto, ¿para qué me voy a bajar? No, mejor en otro momento. Ni Jesús hubiera entrado en su casa, ni la salvación hubiera llegado a su hogar, ni se hubiera rescatado lo que se había perdido. Diga conmigo, al deseo le sigue la obediencia. Sígame el pensamiento. Yo me encuentro con discípulos que dicen, ¿cómo deseo servir a Dios? Muy bien, ¿desea servir a Dios? Pon en práctica estos principios. No, mejor no. Entonces, ¿qué había? Ilusión, más no deseo. Porque el deseo es como el pan del sándwich y la obediencia es el chorizo. O sea, el deseo es una tapa del sándwich, pero la obediencia, diga conmigo, la obediencia es el queso, es el bacon. ¿Qué quiere ponerle al sándwich el día de hoy? Es el pavo para no engordar. Entonces levante su mano y diga conmigo, la obediencia
despierta generosidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escúcheme bien porque esto me llama la atención. A través de la fe yo puedo recibir un milagro, pero solamente a través de la obediencia yo puedo ser transformado en mi mente y en mi corazón. Interesante porque según vemos esta historia, Jesús lo ve públicamente, pero lo trata en el secreto del hogar. Y es que no puede haber una transformación en la mente y en el corazón si no hay una obediencia en la vida. Cada vez que yo desobedezco un principio, señoras y señores, yo no le estoy causando un problema al predicador, a mi líder o a mi pastor. No, lo que estoy haciendo es ralentizando el proceso de transformación que Dios quiere traer sobre mi vida. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que yo dilato ese proceso de transformación, yo soy bendecido por Dios, pero no puedo disfrutar de su bendición. Voy a hablar aquí a los de mi izquierda. Cada vez que yo retraso el proceso de transformación, yo soy heredero a través de Jesucristo, coheredero con Cristo Jesús, pero no puedo abrazar la herencia que Dios me entregó. ¿Por qué? Porque me quedé con la fe, sí, recibí el milagro, sí, pero Dios no solo quiere darme un milagro, Jesús no solo quiere impactarme, el deseo que hay en el corazón de Dios es transformarme. Por eso dice: iglesia, está bien, el primer escalón desear, pero necesito que suban al segundo peldaño, que es obedecer. ¿Cuál es el problema? Que el sicómoro ayudó, pero cuando yo prefiero abrazar el sicómoro que obedecer a Jesús, puedo recibir el milagro, pero jamás recuperar la generosidad. Y hoy en día habemos personas que preferimos abrazarnos a un árbol que me ayudó ayer y no a la voluntad de Dios que quiere transformarme mañana. Vamos, dile que tienes a la par: suelta el árbol ya, hombre. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Y qué representa ese árbol? Representan algunas costumbres que me ayudaron a conocer a Jesús, que me ayudaron a intentar ver a Jesús, pero ahora Jesús está diciendo: bájate de ahí porque quiero transformar tu vida. Pero muchos de nosotros: no, aquí es tan a gustito, pastor. Es mi zona de confort, me siento tan bien. Hello. Y es el mismo Jesús diciendo: bájate de ahí. Entonces diga conmigo: obediencia. Una vez más, obediencia. Eso sucedió en el desierto. En el desierto Moisés, un gran líder, libera a un pueblo llamado Israel de un sistema opresor llamado Egipto. Pero se dan cuenta que en el desierto hay un peligro, ¿sí?, que no estaba en Egipto. En el desierto, cada etapa de tu vida vas a tener que luchar con cosas diferentes. En Egipto la esclavitud, en el desierto las serpientes y los alacranes o escorpiones. Pero cuando entran en la tierra prometida estaban los hijos de Anak, los gigantes. Diga conmigo: cada etapa van a haber diferentes luchas. Cuando están en el desierto, ¿qué sucede? Se encuentran con que las serpientes están picando al pueblo. Entonces Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce. Cuando el pueblo mire la serpiente, la picadura no acabará con ellos, sino todo lo contrario, recibirán su sanidad. ¿Qué sucede? Que el pueblo, al ver el milagro, se olvida de Dios y se abraza a la serpiente de bronce. Así que Dios dice: muy bien, siguen sin querer ser transformados, ahora necesito que destruyas la serpiente de bronce, porque prefieren abrazarse a la serpiente que a lo que yo tengo para sus vidas. ¿Capichi? ¿Me capta? Pero es que a mí me enseñaron así y eso me ayudó. Pero yo tengo que obedecer la palabra. Yo tengo que obedecer a Jesús. ¿Por qué? Porque el deseo que hay en el corazón de Dios es transformar mi vida. Cada vez que se da un consejo, un principio, una enseñanza, el deseo de Dios es que la obedezca. ¿Para qué? Para transformar mi mente y mi corazón.
Cada vez que yo desobedezco un principio, lo que estoy generando es que se retrase la transformación. Por ende, no puedo disfrutar de todo lo que Dios ya me entregó. ¿Cuántos transformados hay acá? Entonces mira que tienes a la par, dígale, al deseo añádele obediencia. Amén. Diga conmigo, obediencia. Permítame terminar, no sé si me pueden ayudar, pero estoy llegando a la parte final. Dice el versículo 6, Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo: este se aloja en casa de un hombre de mala reputación. Zaqueo, por su parte, se puso en pie y dirigiéndose al Señor dijo: Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver 4 veces más a los que haya defraudado en algo. Si una tapa del sándwich es el deseo y el pavo es la obediencia, la otra tapa del sándwich es la alegría. Sígame el pensamiento, diga conmigo alegría. Una vez más, diga conmigo alegría. La obediencia va por delante de la alegría, no al revés. En pocas palabras, esta alegría que habla la Escritura no es la felicidad aparente o pasajera, emocional, que yo obtengo cuando recibo algo que deseo. No. Esta alegría es gozo. Y el gozo no tiene que ver con el alma. El gozo es fruto del Espíritu. En pocas palabras, si Zaqueo no se baja del árbol, jamás hubiera recibido a Jesús con alegría en su casa. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? Querido discípulo, lo que le quiero decir es que la gente más amargada es la gente más desobediente. Ay, es que yo no sé por qué estoy depre todo el día. Es que yo no soy porque estoy desanimado. Seguramente porque hay algo en lo cual no estoy obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios provoca el gozo. Y no estoy diciendo con esto que la gente obediente no va a pasar momentos de desánimo. No, todo lo contrario. Van a haber desánimos en el camino. Pero lo que sí trato de decirte es que la gente que le cree a Dios, que desea su presencia y que obedece su palabra, ese desánimo temporal que golpea la puerta de su casa no es comparable con el gozo que tiene en su interior. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el desánimo quiere llegar al corazón de un hombre obediente, el gozo está por encima del desánimo. Es temporal, se va. Pero cuando el desánimo quiere tocar a la puerta del corazón de alguien desobediente, el gozo es mínimo, el desánimo es máximo. Toca al que tienes a la par y dígale: los días de tu desánimo finalizan cuando comiencen los días de obediencia a Dios. ¿Cómo lo recibió? Con alegría. ¿Cómo lo recibió? Vamos, ayúdeme. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo lo recibió? Escúcheme bien porque me quedan unos segundos. La gente más alegre deberíamos de ser los hijos de Dios, que deseamos su presencia y que obedecemos su palabra. Amén, pastor. Es que la alegría no viene como producto de venir al templo. La alegría viene como producto de venir al templo obedeciendo la palabra. Amén, pastor. Míreme acá y dígale, no me mire acá, mira al que tiene al lado, dígale: Dios nos está hablando.
Una vez más, dígale, Dios nos está hablando. ¿Qué pasó, Zaqueo? Que habías perdido la alegría y lo empezó a recuperar. Mírame acá, porque eso se va a poner muy bueno. Hay momentos donde obedecer a Dios lo primero que genera son lágrimas, pero después de un tiempo esas lágrimas se convertirán en gritos de alegría. Aleluya. ¿Por qué? Hay cosas que yo le tengo que obedecer a Dios que me cuesta. Hay algunas peticiones de Dios que me está diciendo que deje algo, que cambie algo, que al principio me puede costar, pero Dios no me lo está pidiendo por mi mal. Dios me lo está pidiendo porque sabe que en el momento que yo actúe, que yo obedezca, que yo le crea, que yo camine, en ese momento las lágrimas se convertirán en gritos de alegría y de victoria. Vamos, mira que tienes a la par y dígale, la obediencia. No te voy a decir otra. Tu felicidad no la vas a encontrar casándote. Tu felicidad no la vas a encontrar cuando tus hijos nazcan. Tu felicidad no la vas a encontrar cuando la suegra se vaya a vivir lejos. Tu verdadera felicidad la vas a encontrar cuando tú y yo nos alineemos a la palabra de Dios. Es que me quiero casar para ser feliz. Y te vas a casar y no vas a encontrar la felicidad. Vas a encontrar muy buenos momentos. Vas a descubrir que el matrimonio es una bendición, pero te vas a dar cuenta que allí la felicidad no estaba. Bueno, cuando venga nuestro primer hijo seremos felices, y cuando nazca tu primer hijo te cambiará la vida y sonreirás, pero te darás cuenta que la felicidad y el gozo no estaba ahí. Bueno, cuando los hijos crezcan, y te pasará la vida y nos daremos cuenta que el verdadero gozo estaba detrás de la obediencia. Una vez más, diga conmigo obediencia. Una vez más, diga conmigo obediencia. ¿Por qué estoy amargado? Pues yo vine en esta noche a decirle, suelta ya ese árbol que Jesús te dijo que lo soltaras. Una vez más, suelta ya ese árbol que Jesús te... Pastor, pero ¿cómo me cuesta? Yo le estoy hablando a gente que Dios le está diciendo que deje algunas relaciones. No, pero es que este árbol, ay, cómo me ayudó este árbol. Si yo no era nada antes de ver este árbol. Pero no quiero soltar el árbol. No quiero soltar el árbol. Y hasta que no suelte el árbol, hasta que no obedezca, no se genera el gozo. No se da a luz la alegría. He visto a gente rica amargada, muy amargada, quejándose por todo, molesta por todo. Ahora en la pandemia he visto a gente muy pudiente, llena de miedos y amargada, deprimida. He visto a gente con pocos recursos, amargada. Pero lo que no he visto es a un generoso amargado. ¿Con problemas? Sí, pero amargado nunca. Ahora entiendo el principio. No lo digo yo. Creo que fue el apóstol Pablo cuando dijo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso. No he visto a gente, he visto a gente generosa con problemas, pero señores, no he visto a gente generosa sin gozo. Yo no sé qué hizo Jesús
Pero dice la Biblia que entró en su casa. La Biblia no nos enseña qué le habló, y por alguna razón nos lo muestra así. Por lo cual llego a la conclusión que cuando la presencia de Dios está, la generosidad se activa. La Biblia no me dice que Jesús le pidió algo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús pedía algo, no decía da la mitad. No. Cuando Jesús llamaba a alguien, no le decía da la mitad a los pobres. Si usted lo lee bien atentamente los evangelios, cuando Jesús llamaba a alguien, le decía véndelo todo, dalo a los pobres y sígueme. La presencia de Dios es la que provoca generosidad, no es otra. No puedes esperar generosidad donde Dios no está. Por eso el reino de Dios tiene que ver con generosidad. Donde el reino está, generosidad no se discute. Donde el reino un día estuvo pero hoy no está, siempre hay una excusa para no hacer o para no dar lo que Dios está pidiendo. Y la generosidad se despierta. Y Zaqueo dice: Señor, hasta la mitad se lo daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver por 4. Y Jesús hace esta declaración: el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había